Ok, en el Hebreos 11 vimos el tema de la fe, o sea, Dios está interesado en que nosotros tengamos fe. Jesús habló mucho de la fe y dijo que tengan fe como un grano de mostaza. Vimos ejemplos en el 11 acerca de la fe. Ahora vamos a aplicar un poco, dice, capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, tenemos testigos en los cielos. Toda esta gente que mencionó de fe son testigos. Nosotros también entonces despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, despojémonos de todo lo que nos quita el caminar como Dios quiere y anda delante de mí y sé perfecto, le dijo Dios a Abraham. O sea, eso es lo que está diciendo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, puede ser que el peso sea ver tele. No es pecado, pero es un peso. Entonces no es que no vea tele, mídense, o sea, despójense de todo peso, de las cosas que no le están aportando mucho y del pecado que nos asedia, nos busca, nos intenta acobardar y acorralar. Despojémonos de eso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, es una carrera y con paciencia, no son 100 metros, es una maratón en la vida cristiana. Versículo 2, ¿y cómo vamos a hacer eso? Puestos los ojos en Jesús. Todo lo que yo hago es puestos los ojos en Jesús. Cuando estoy trabajando, puestos los ojos en Jesús. Cuando voy manejando, puestos los ojos en Jesús. Cuando estoy haciendo videos, puestos los ojos en Jesús. Cuando estoy leyendo, puestos los ojos en Jesús. Cuando estoy haciendo ejercicio, puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. O sea, ya vimos todos los hombres de fe y aquí nos dice Jesús es el que crea la fe en ustedes, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús dijo, no, yo voy a sufrir la cruz porque los amo, o sea, por el gozo que tenía delante y el amor por nosotros, sufrió la cruz, así también nosotros tenemos que sufrir por él. Versículo 3, considerad a aquel, o sea, a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, a Jesús lo mataron, dice el escritor de Hebreos, lo crucificaron. ¿Ustedes creen que a ustedes no les van a hacer lo mismo? O sea, consideren esa contradicción de pecadores, cómo pecadores matan, asesinan a Dios mismo, a alguien que está viviendo bien, que los está amando, que muere con los brazos abiertos diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice, tengan ustedes considerando esto para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, piensen el amor que Dios tuvo por ustedes y cómo Cristo se entregó por pecadores para que ustedes también puedan entregarse por otros pecadores. Que no se cansen. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Hay gente que dice, no, Dios no castiga a nadie, no, porque el Señor ama al que disciplina, al que ama disciplina, perdón, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si nos equivocamos, Dios nos va a disciplinar. Tarde o temprano nos va a disciplinar. Por eso es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, no es miedo, pero sabemos que Él nos va a disciplinar si nos desviamos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, si Dios no los disciplinara, no serían hijos de Dios. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los honrábamos, los queríamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, si obedecíamos a nuestros padres, ¿cuánto más a Dios que sabe lo que necesitamos y que busca nuestro bien? Versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días, o sea, nuestros padres por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, Dios nos disciplina para lo que es provechoso para nosotros. Él nos hizo, Él sabe lo que requerimos.
entonces ¿cuánto más no vamos a obedecerle a Él? Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, o sea, a nadie le gusta que lo estén disciplinando, no se siente bien, sino que es causa de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. O sea, estén en paz con todos, no sean pleiteros, no sean orgullosos, no sean enojones, no se estén peleando con la gente, ni en las presas. Cristiano tiene que estar la paz con todos y la santidad. Tenemos que ser santos. A los sacerdotes ponían un título aquí que decía santidad a Jehová. El único atributo en la Biblia que se repite 3 veces de Dios es santo, santo, santo. O sea, en la Biblia no dice Dios es amor, 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 o paz, 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 o justicia, justicia, justicia. Lo único es santo, santo, santo. O sea, la santidad de Dios tenemos que cuidarla y somos pequeños Cristos, tenemos que ser santos nosotros también. Sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirad bien. ¿Qué quiere decir mirad bien? Estén despiertos, despabilense, asegúrense que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. 2 cosas. Una, dice, cuídense bien, porque la gracia de Dios, el regalo de Dios, la cobertura de Dios en mi vida, yo la puedo dejar de alcanzar, se me puede quitar la cobertura si brota alguna raíz de amargura. O sea, si hay una raíz de amargura, si yo en mi familia, alguien me hace algo y yo me amargo contra mi mamá o mi abuelo o el que sea, o un compañero de trabajo o alguien que yo no conozco, si me amargo, eso me estorba, dice aquí. Y estorba porque dejo de alcanzar la gracia de Dios. O sea, la gracia, la bendición de Dios ya no va a estar encima mío. Yo estoy cubierto. Dice la Biblia que Él como con un escudo nos rodeará de su favor. O sea, nos rodea de favor, de gracia. Pero si hay una raíz de amargura en mí, Dios no me cuida igual. O sea, si yo voy a la playa y voy con una raíz de amargura, puede que choque y no voy cubierto. No quiere decir que si choco no voy cubierto. Pero si hay esa raíz de amargura, puede estorbar y entonces Dios no me cuida igual. Y aquí hay que leerlo, mirad bien. O sea, por eso dice mirad bien. O sea, fíjense, estén atentos. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Dios puede alejarse, si se quiere ver así. Y lo dice en Juan también, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una es que podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios por tener esa raíz de amargura. Porque por eso cuando Jesús le dijeron, enséñanos a orar, una de las cosas que Jesús dijo fue, Padre, perdónanos así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. O sea, perdóneme igual como yo perdono a la gente. En otras palabras, Dios, si yo perdono el 100%, perdóname el 100%. Si yo a la gente la perdono el 50%, perdóname solo el 50%. Es decir, si yo no perdono, no me perdones, Dios. Y aquí es el mismo concepto. Si yo tengo una raíz de amargura, Dios no me cuida. Y ahí sí, vamos al versículo que estábamos viendo antes, Dios me va a disciplinar. Eso es una. Y lo otro es, y por ella muchos sean contaminados. O sea, la raíz de amargura contamina. La gente amargada contamina. Dice la Biblia, no erréis, las malas compañías corrompen los buenos hábitos. Otra versión dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen los buenos hábitos. En Proverbios creo que dice, ¿quién podrá resistir o estar delante de ánimo angustiado? ¿Verdad? O sea, contamina. Versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea, no podemos jugar con el pecado, es algo serio. David pecó, la gente dice, no, pero David fue perdonado. Sí, David fue perdonado, pero Dios le dijo, su hijo se va a morir, y se murió. Y sufrió David la muerte del hijo por un pecado de él. Y le dijo, nunca se apartará de tu familia la espada. Siempre tendrás guerras, siempre lo van a perseguir.
sus hijos les va a ir muy mal, porque van a haber mucha sangre. Jesús pecó, David pecó, Dios lo perdonó, pero las consecuencias ahí estuvieron toda la vida de David. Versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a la tiniebla y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyen rogaron que no se les hablase más. Esto remite a Éxodo 20, donde Dios les dijo, bueno, voy a estar en este monte, que suban 70, de esos 70, Moisés, usted venga solo, y los otros que ni toquen el monte, o sea, no os habéis acercado a este monte. Versículo 20, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era que lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. O sea, Dios, bueno, eso es Génesis 20, lo pueden leer, o lo puede leer. Dios les dijo que nadie toque este monte donde yo voy a estar y voy a hablar con usted. Y si alguien toca, y si una bestia toca eso, muere. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios no tolera el pecado. Versículo 21. Bueno, hasta el mismo Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Versículo 22. Si no, y ahora dice, no nos hemos acercado a ese monte donde era terrible. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, ya no tenemos esa misma figura de juicio y juicio, sino que tenemos la justicia de Jesús. Y por eso la sangre de Abel era mediante sacrificios de animales. No, ahora venimos mediante la sangre de Jesús. Versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. O sea, aquellos ni siquiera conocían a Jesús, ni siquiera tenían el Espíritu Santo. Y ellos desobedecieron y no escaparon. Y no entendieron, no creyeron a los profetas que les profetizaban. O sea, dice versículo 25 de nuevo, mirad que no desechéis al que habla o al que profetiza, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, los profetas, por ejemplo, decían, no hagan tal cosa, no hagan tal cosa, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta de los cielos, a Jesús, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Es el mismo tema de, habían sombras, ahora viene cumplimiento en Jesús. Por ejemplo, hay una nota aquí en la Biblia, dice, versículo 12, 26, 27, remoción de las obras humanas, restauración. Este texto advierte acerca de la remoción que Dios hará de las obras humanas, de modo que la restauración divina pueda comenzar. Este concepto se desarrolla en el artículo de estudio del Espíritu Santo y la restauración. Bueno, esto es de la Biblia. Versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista decía, el reino de los cielos está cerca. Jesús dijo, el reino de los cielos está aquí. Pero es un nuevo reino espiritual. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque ya, cuando recibimos la vida eterna, entramos a un reino interminable, eterno. Nuestro cuerpo va a morir, pero eventualmente va a resucitar y vamos a seguir viviendo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Gratitud quiere decir esto. Gratitud, agradecimiento. Dios ama el dador alegre, Dios ama el que le agradece. Lo vimos con Pablo muchas veces. Gracias doy a Dios. Gracias, gracias, gracias por todo, dando gracias, en todo dando gracias, porque esta es la voluntad de Dios, que dando gracias, o sea, se repite mucho. Si uno en una concordancia o en YouVersion o lo que sea en el celular pone gracias, sale un montón de veces. En el Nuevo Testamento dice, porque esta es la voluntad de Dios. Dios ama que le demos gracias y mediante ella sirvamos a Dios
agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, no jueguen con el pecado, dice Pablo, el escritor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y sigue el versículo 13, pero ojo que termina, nuestro Dios es fuego consumidor, y el primer versículo del capítulo 13 es, permanezca el amor fraternal. O sea, sí, Dios es fuego consumidor, Dios es santo, pero también Dios es amor, y espero de ustedes amor de nosotros.